Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la primer carta a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo y en el capítulo 6 voy a leer versículos 6 al 10 y después voy a leer versículos 17 al 19, todo en primera de Timoteo, capítulo 6. Dice así: porque nada trajimos a este mundo, nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Versículo 17 dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¿Por qué este mensaje, pastor? ¿Por qué pareciera que el martes tocó en una parte del mensaje, una parte importante del mensaje estuvo relacionada a los diezmos, y ahora me está leyendo la primera carta de Timoteo, pero con lo vasta que es esa carta, estamos hablando del capítulo 6, que es tan específico, que habla de el dinero, ¿sí? Es que la clave para que un árbol se seque es que se pueda secar la raíz. Estamos hablando en este tiempo lo que el Espíritu Santo me dijo en el último ayuno que hicimos juntos, que me dijo: el problema por el cual la iglesia y los cristianos no arden es porque no están secos, es porque no están preparados para hacer leña y por lo tanto no son un combustible que pueda llevar el fuego del Espíritu Santo. Así que el motivo por el cual parece que Dios está insistente con el asunto del dinero es porque quiere secarnos de raíz. Ahí va. Es que el problema es que si una raíz no se seca, el árbol vuelve a crecer. Si no se seca la raíz, el árbol siempre vuelve a crecer. Yo estuve peleando con una planta ahí en el jardín que puedo tener en casa. Se llama Santa Rita esa planta. Y es muy bonita, la flor que da un color violeta, muy bonito, pero tiene unas espinas grandísimas. Así que un día, pasando yo distraído por ese lugar, me enganché una campera que me habían regalado muy cara y me la rompió. Así que en un ataque de esos de ira, no, de ira premeditada, porque también por las nenas era peligrosa esa planta, lo que hice fue la corté con mucho cuidado, la guardé en una bolsa y la saqué con los residuos. Pero la raíz quedó. ¿Por qué? Porque me dio mucha vagancia, vamos a decir, tener que hacer todo el agujero alrededor para llegar hasta la raíz, para cortar la raíz o para sacar en su defecto lo que quedaba del tronco y las raíces. Así que como la corté ahí, corté por lo sano, dije, bueno, con esto ya está. Con el tiempo volvió a crecer. Así que volví a cortar y con el tiempo volvió a crecer, y volví a cortar y con el tiempo volvió a crecer, hasta que dije, bueno, más vale dejar de perder el tiempo e ir a la raíz del asunto. Y entonces cuando uno ataca a la raíz del asunto, entonces eso ya no vuelve a crecer. El asunto es que si la raíz se seca, el árbol se seca y entonces estamos listos para arder. Y evidentemente eso es lo que Dios quiere hacer. Evidentemente eso es lo que Dios tiene en mente. Por eso mi tema el día de hoy es secando la raíz de todos los males. Secando la raíz de todos los males. Cuando queremos arder para Dios, cuando queremos realmente arder para Dios, decimos que primero tengo que secarme a mis deseos, primero tengo que cortar con la raíz que hace brotar todo lo que es de mí y no es de Dios y que me mantiene verde y poco combustible para Dios.
Así que si yo quiero mantenerme seco, necesariamente tengo que ir a las cartas apostólicas, a las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Tengo que pasar por las cartas que escribieron los apóstoles a la iglesia, porque si hay algo que distingue el ministerio apostólico, es que el trabajo del apóstol es secarle al cristiano las raíces que lo aferran a este mundo. Voy a volver a decirlo. El ministerio, la característica principal de un ministerio apostólico está en que la palabra que el apóstol habla, la manera en la que el apóstol trata con la iglesia, es para desarraigarla del mundo, para cortar toda raíz que pueda haber en el corazón del cristiano que quiera anclarlo al mundo. Así que, si dijimos que queremos arder para Dios y que la manera de arder para Dios entonces es cortar la raíz, necesariamente tengo que pasar más tiempo leyendo las cartas apostólicas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, de Hechos en adelante hasta Apocalipsis, lee con confianza. Eso lo que va a hacer es secar todo lo que te aferra a este mundo. Y entonces cuando uno empieza a leer esas cartas, estas cartas como estas, del apóstol Pablo que le escribe a su hijo en la fe, a su hijo espiritual Timoteo, como él le dice, mi hijo. Cuando lee esa carta y lee lo que acabamos de leer, el apóstol está atacando la raíz de todos los males en el lugar donde Timoteo está. Le dice, Timoteo, yo te escribo esto y yo te pido que ataques en esa iglesia la raíz de todos los males. Porque ese es el ministerio apostólico, paternal para con Timoteo y secador de raíces y cortador de raíces que atan al cristiano a este mundo. Esa es la definición de un ministerio apostólico. Por supuesto, las señales, los milagros, etc. Pero esas dos son características imposibles de eludir si hay un ministerio apostólico realmente. La paternidad para con los hijos y el desarraigarme del mundo en el mensaje. Así que el Espíritu Santo entonces está súper interesado. El día martes mostró gran interés, hoy muestra gran interés. Ni el martes ni el viernes yo pensé que iba a predicar esto, pensé que iba a ir por otro lado, pero orando entendí que el Espíritu Santo sigue en este asunto. Entonces acabamos de leer en esta carta que Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo un montón de cosas respecto del dinero. Un montón de cosas respecto del dinero. En lo personal, tomé nota de 7 cosas, las cuales voy a ir bien rápido, por eso es que necesito toda tu atención. No puedo dividirlo en muchos mensajes, necesito hacerlo en uno solo. Para eso necesito ir un poco más rápido que el promedio, así que necesito tener toda tu atención para desarraigarte de este mundo. Y también para hablarte de una manera paternal, porque esa es la manera en la que Pablo lo hace. No que yo sea apóstol, no, por favor no. Pastor, y bastante ya. Pero al leer la carta apostólica, entonces sí, vas a recibir un trato paternal y vas a recibir este desarraigo. Lo primero de todas las cosas que Pablo le quiere hacer énfasis a Timoteo es la siguiente, es la realidad que todos nos olvidamos cuando estamos en este mundo y entramos en el trajín del día a día. La realidad olvidada, punto número 1, la realidad olvidada. Hay una realidad que el mundo pareciera que se encarga de hacerme olvidar o de esconderme o de taparme o de poner bajo de la alfombra de manera tal que yo no pueda prestarle atención, que yo olvide, que yo quite mi vista de ahí y que no le preste atención. Y esta realidad es que llegamos al mundo sin nada y nos vamos de este mundo sin nada. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, Timoteo, presta atención, necesito que a la iglesia le recuerdes esta realidad olvidada. Cuando el Señor nos mandó al mundo, vinimos sin nada. Y cuando nos vamos de este mundo, no nos podemos llevar nada de este mundo. Así que, ¿cuál es el sentido por el cual yo me desespero, me afano, me pongo ansioso, me esfuerzo, me recontrarrefuerzo para mañana morir y no poder llevarme nada de todo lo que mi esfuerzo generó, hablando de dinero?
o de cosas materiales. Lo primero que Pablo dice y nos recuerda es la realidad que el mundo está queriendo que olvidemos. Es que vinimos sin nada y nos vamos sin nada. No podemos llevarnos nada de este mundo. No, ni un dólar, ni un auto, ni la casa, ni los muebles, ni el celular. Nada, absolutamente nada de aquello por lo que yo trabajo, me esfuerzo y me desespero para poder tener, me lo voy a poder llevar mañana cuando me toque partir con el Señor. Esta es una realidad que en nuestra mente y en nuestro corazón siempre tienen que estar presentes, no pueden ser olvidadas. Esa es la primera manera de secar el árbol de raíz. Porque en el corazón del ser humano hay un árbol que intenta crecer de manera constante, porque esa es la manera en la que el mundo opera. Intenta todo el tiempo tirar esa semilla para que crezca mi amor al dinero. Y esta es la primera manera de combatirla. Decir, vine sin nada y me voy a ir sin nada, sin poder llevarme nada. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Yo como que percibo en el espíritu a veces lo que pasa del otro lado, ¿no? Oh, y ahí el pastor me va a mandar a vivir como un pobre. No es lo que dije. No permitas que el diablo trabaje cambiando la comunicación, engañándote, usando palabras que yo no dije para llevarte a querer desconectarte. O a no recibir, que es peor, la palabra, la semilla en tu corazón. Yo no te hablé de vivir como un pobre. Te estoy diciendo que vinimos sin nada y no nos podemos llevar nada cuando nos vayamos. Y eso es una realidad que nos guste, que no nos guste, es cierta, es ineludible. Número 2. Pablo dice específicamente, dice, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Ay, ve pastor que le dije que usted me quiere tener pobre. No. Pablo usa una palabra. Y acá es cuando te derribo esa mentira que percibo que el diablo quiere hablarte. Ah, el pastor me quiere conformar a que yo viva de manera pobre. No. Es que el apóstol Pablo le gustaba vivir pobre. Él porque no vivía en este tiempo donde hay cosas que son mejores. No, no es eso lo que digo. Pablo habla de contentarse. Y contentarse no es lo mismo que conformarse. Ahí voy. No es lo mismo conformarme a algo. Conformarme a algo es que me adapto. Bueno, ya, tomo la forma de lo que me tocó. Me tocó ser pobre o nacer en una familia con pocos recursos económicos, entonces me conformo, tomo la forma, me adapto a ser pobre y empiezo a adaptar aún mi mente, mi corazón a la pobreza, a vivir de esa manera. No es la palabra que Pablo usa. Pablo no dijo confórmense, si nacieron pobres, mueran pobres, diablo. No es la palabra que usó Pablo. Pablo no dijo confórmense, sino dijo conténtense. Y acá viene el asunto donde yo te desarraigo, o Pablo nos desarraiga. No es lo mismo, como te estaba diciendo, decir me conformo a tener lo justito y lo necesario, a aprender a estar contento con tenerlo. Pablo dice, conténtense, siendo que vine sin nada y no me puedo llevar nada. Estén felices, aprendan a contentarse, a tener alegría, aprendan a sentirse a gusto si tienen para comer y si tienen para vestir. Porque en definitiva, si vinimos sin nada y no nos podemos llevar nada, el hecho de que yo tenga para comer y tenga para vestir sería más que suficiente. Y Pablo dice, no es que yo quiera que ustedes se conformen a esa manera de vivir, sino que quiero que aprendan a estar contentos en cualquier situación. Ustedes y yo sabemos
que Pablo alguna vez va a decir, aprendí o supe vivir con mucho y supe vivir con poco, pero en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en todo yo me he sentido contento porque Dios me ha dado y nunca ha hecho que me falte. Tal vez cuando me faltó aprendí también a decir, Señor, bueno, se ve que esto no era tan necesario. Qué bueno que en esta oportunidad esto me faltó, porque también descubrí en el momento que esto me faltó que no era tan necesario, que no era para andar volviéndose tan loco. Así que estoy contento, me contento en lo que Dios me dio. Sea mucho o sea poco. No me conformo, pero me contento. Aprendo a contentarme con lo que Dios me dio. Pastor, ¿y por qué dice que no me conformo? Porque Dios no te quiere pobre. Porque Dios no te quiere en necesidad. Aunque eso no quiera decir que alguna vez tengas que pasar por ahí, para darte cuenta que nada de lo que después te ofrecen es tan indispensable. ¿Alguien puede decir amén? Contentarse no es conformarse. Contentarse, aprender a ser agradecido a Dios porque tengo un plato de comida. Aprender a ser agradecido a Dios porque tengo para vestirme. Esa es una manera de desarraigar este árbol. Número 3. El deseo por lo equivocado. El deseo por lo equivocado. Cuando yo deseo enriquecerme, tengo que saber que ese deseo por buscar hacerme rico, ese deseo por querer enriquecerme, lo único que puede producir es esclavitud. A ver, pastor, ¿cómo sale de ahí? Bueno. El deseo, el deseo por querer ser rico, enriquecerme, por llenarme de bienes materiales, dice Pablo que lo único que hace es terminar esclavizándome. En nombre de Jesús. Esclavizándome. Termino siendo esclavo de aquello que percibo como deseo. Todo eso que se vuelve un deseo más importante que Dios me termina esclavizando. Cuando yo deseo más un trabajo que me haga más rico, termino siendo esclavo de ese trabajo. Cuando yo deseo hacer todo lo posible para alcanzar ese teléfono o ese bien material que no estaba consiguiendo, entonces me vuelvo un esclavo de ese bien material, porque me la paso trabajando para él. Me la paso trabajando para alcanzarlo. ¿Sí me explico? Cuando yo obedezco a ese deseo en mi corazón, lo que estoy haciendo es esclavizándome. Me esclavizo a la idea de tener un teléfono, y todo lo que hace mi vida es trabajar para ese teléfono. Todo lo que hago en mi vida es trabajar para ese auto. Todo lo que hago en mi vida es trabajar para esa casa. Todo lo que hago en mi vida, en definitiva, me volví esclavo de mi propio deseo. Y es un deseo económico, es un deseo material, es algo que no puedo llevarme a la eternidad. Hay que tener cuidado con los deseos equivocados. Saúl, en una ocasión, el rey Saúl, Dios le dijo a través del profeta que en una de las guerras que iba a tener, él tenía que eliminar todo lo que hubiera encontrado en esa guerra. Sin embargo, él dijo, veo un ganado importante
Y creo que ese ganado podría servirme. ¿Qué quiere decir eso? Que había un deseo en el corazón de Saúl de enriquecerse en vez de obedecer a Dios. Y se volvió esclavo de su deseo de riqueza. Y la búsqueda del deseo de riqueza lo hizo desobedecer a Dios. Y la búsqueda del deseo de riqueza lo hizo encontrar riqueza, pero perder a Dios. ¿Qué problema cuando el deseo es el equivocado? Porque muchas veces ese deseo que yo tengo, que mi corazón percibe porque lo tomó del mundo y lo empieza a perseguir, es posible alcanzarlo. La cuestión es, ¿y qué pierdo por alcanzarlo? Saúl alcanzó las riquezas después de esa batalla. Batalló, peleó, se esforzó y al momento de obedecer dijo, prefiero las riquezas que obedecer a Dios. ¿Cuántas veces te desvelaste por un poco más de dinero y desobedeciste a Dios? No, esta reunión, estos días de semana no puedo ir porque estoy haciendo 2 trabajos. Pero con uno no te alcanza, sí, con uno me alcanza, pero con el segundo hago una diferencia. Ok, pero ¿y el costo es no venir a la iglesia? Sí, voy a tener que ir solo los domingos, pero Dios me entiende. Es que Dios no lo entiende. No lo entiende. Dios no lo entendió a Saúl. Le dijo, yo entendí. O sea, comprendo lo que vos decís, pero no lo acepto. No es lo que yo te pedí. Y en la medida en que no es lo que yo te pedí, lo que te volviste es un esclavo de lo que estabas persiguiendo. Aquello que perseguís desesperadamente con un deseo loco que hasta te desvela en las noches, quiere decir que te esclavizó. Y el problema de ser esclavo de un deseo es que dejo de ser siervo de Dios. Le pasó a Saúl. Saúl estaba para servir a Dios. Sin embargo, terminó preso y esclavo de su deseo. ¿Sí se entiende? El deseo equivocado. El deseo equivocado me lleva a la esclavitud y a desobedecer a Dios. No, es que yo quiero enriquecerme, así que entonces no puedo diezmar y no puedo ofrendar, porque si yo diezmo y ofrendo, entonces no me puedo enriquecer. ¿Tiene sentido económicamente hablando, matemáticamente hablando? Si tengo 100 y doy 10, tengo 90, o sea, tengo 10 pesos menos de riqueza. Correcto. O sea que si me los quedo, tengo 10 pesos más de riqueza. Correcto. Ok, entonces me los quedo, pastor. Correcto. Lo que estás haciendo es desobedeciendo a Dios. Vamos a ver qué te llevas mañana a la eternidad. Porque con esa riqueza que hoy te quedaste de más, no paga el ticket al cielo. Si te esforzaste toda tu vida para tener una casa en esta tierra y el Señor viene a llevarte, te lleva sin casa, te digo. Yo quiero decírtelo porque a veces ese deseo que uno tiene puede alejarlo de lo que Dios quiere hacer con uno. Cuidado con el deseo equivocado. Cuidado con yo estar persiguiendo lo equivocado. Número 4. La dedicación al dinero. La dedicación al dinero. Hay afanes económicos que son insensatos y dañinos. Y por perseguirlos, termino en ruina. Hay afanes económicos, afanes, ese deseo desesperado, ese deseo descontrolado, que te dejan hundido en la tristeza. Que al final del arco iris, todos dicen que al final del arco iris está la olla de oro, lo que no te dicen es que al lado de la olla de oro está la tristeza esperándote para entregarte la olla. Todo ese esfuerzo que uno tiene que hacer para llegar a ese lugar donde está la olla de oro y resulta ser que me la entrega se llama tristeza. Le pasó al joven rico. En la historia que relatan los evangelios, cuando Jesús encuentra a ese joven rico, se dio cuenta que el joven le dijo, bueno, ¿y qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo seguirte? Y le dijo, bueno, vamos, seguime, vendé lo que tenés y seguime. Y él dijo, ok, entonces lo que voy a tener que hacer es decidir a quién voy a seguir, a quién me voy a dedicar. Porque a quien vos seguís es a quien vos te dedicaste. A lo que vos perseguís es a lo que vos te dedicaste. Así que el joven rico se paró y tiene a la izquierda
dinero. A la derecha, Jesús. Tiene que elegir a quién va a dedicarse. Y la decisión que él tome según a quién se dedica será el resultado anímico que él va a obtener también. Y por supuesto, el resultado eterno que él va a obtener. Pero a veces algunos le hablan de la eternidad y le parece como algo que nunca va a pasar. Así que déjame hablarte del inmediato si querés. Este joven rico eligió la riqueza y dice la Biblia que se fue triste. Vivió toda su vida dedicado al dinero, pero triste. Cuando dedicamos nuestra vida al dinero, no es que este negocio lo puse y ahora lo voy a hacer andar. Y si tengo que trabajar de domingo a domingo y dormir menos, me voy a dedicar hasta que esto salga. A lo que te dediques te va a dominar. La pregunta es, si te dedicas y te está trayendo menos tiempo con tu familia, menos tiempo en la iglesia, te cuesta diezmar, te cuesta ofrendar, no podés compartir con nadie, no querés porque estás ensañado, te dedicaste a eso, en definitiva estás siendo triste, ¿tiene sentido? Ve, pastor, que usted me quiere pobre. No te quiero pobre, te quiero alegre, te quiero feliz. Dios no te mandó a la tierra para vivir triste, corriendo y dedicándote detrás de las cosas que te aferran al mundo. Te quiere desapegado a esas cosas. Y la Biblia de todas maneras te garantiza que si vos lo seguís al Señor, nada te va a faltar. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jamás un cristiano que se dedica a Dios en vez de dedicarse al dinero, jamás un cristiano que se dedica a Dios quedó sin un techo, sin un amparo. Y su descendencia nunca tuvo que andar pidiendo. Elegí bien a qué te vas a dedicar. ¿Te vas a dedicar a hacer plata o te vas a dedicar a seguir al Señor? No se puede servir a los dos a la vez. Porque ama uno más a uno o ama uno más al otro. No podés amarlos por igual. Es un caso emblemático. Uno u otro. ¿A quién te vas a dedicar? ¿A quién te vas a dedicar? Quinto, el deseo de poseer. Pablo dice que el deseo de poseer te desvía de la fe. Judas deseaba poseer dinero y riquezas. No hace falta que te diga cómo terminó, pero déjame contarte algo más que solo cómo terminó. A veces vemos solo cómo terminó, que está bien, porque uno tiene que evaluar cuál fue el fruto de la manera en la cual vivió. Terminó suicidándose, lejos del plan de Dios, lejos de la eternidad con Dios. Pero la pregunta es, en el medio, mientras venía rumbo a ese destino, ¿qué es lo que lo estaba llevando rumbo a ese destino? El deseo de poseer riquezas. Cuando el Señor le dijo, toma, vos administrá los recursos que tenemos nosotros. Y Judas iba con la bolsa, la Biblia registra, en uno de los evangelios, que Judas dice que metía la manito en la bolsa y poseía a él. Se guardaba a él un poquito en el bolsillo también. Quería poseer el dinero. El precio que pagó para entregar a Jesús fue poseer una bolsa de monedas. Poseer más plata, ser el dueño, tener la posesión de una bolsa de un montón de plata. Por ese precio estuvo dispuesto a entregar a Jesús, porque el dinero es lo que entrega a Jesús. Si optás por el dinero, terminarás entregando a Jesús. Más evidente, imposible, ¿no? El asunto es que Judas se desvió de la fe por querer poseer el dinero. Por querer poseer el dinero, terminó poseído por el dinero. Porque cuando uno quiere poseer el dinero, termina poseído por el diablo.
poseído por los deseos de este mundo, poseído por una eternidad lejos de Dios. El problema es el deseo de poseer riquezas. Te desvían de la fe. Te desvían de la fe. Cuando estoy más preocupado por poseer más bienes materiales que por mantener una fe como la que Pablo me está hablando, donde yo sencillamente tendría que estar contento, aprender a contentarme con tener solo un plato de comida y ropa, y si tengo algo más, caramba, que ya debiera ser súper feliz. En un mundo en el que estoy de paso, que vine sin nada y que no me puedo llevar nada, eso es mucho más que suficiente. Sin embargo, algunos quieren poseer, y el precio de querer poseer es ser poseído. El dinero posee a aquel que lo quiere poseer. El hombre no puede apoderarse del dinero. El hombre no es más poderoso que el poder de las riquezas. Las riquezas detrás esconden un espíritu que domina al hombre. Nunca puede ser poseída. Pero la riqueza, y es el espíritu de la riqueza, sí puede poseer al hombre, de manera tal de llevarlo hacia el lugar donde pierde su vida, pierde su fe, pierde su destino y pierde su propósito en Dios. El costo de querer poseer las riquezas para Judas fue perder familia, amigos, ministerio y aún su propia vida. No podemos buscar poseer riquezas. No. Sexto, la esperanza incorrecta. La esperanza incorrecta. Es que muchas veces depositamos nuestra esperanza en el dinero. Creemos que el que tiene dinero tiene esperanza para solucionar todos los problemas. Creemos que la esperanza está en el dinero. Creemos que la esperanza de que yo me sienta mejor radica en encontrar un mejor trabajo, radica en tener más dinero para pagar más cosas para yo ser más feliz. Es un error. Nuestra esperanza no es económica. Por eso yo te digo que Dios en este asunto, o Pablo en este asunto, dice, cuidado con esto, hay que desarraigarlo del corazón, porque el amor al dinero es raíz de un montón de cosas malas. O sea, es raíz, es el principio de un montón de frutos malísimos. Uno de los frutos que da el amor al dinero es que te hace creer que hay una esperanza distinta a Dios. Una esperanza distinta a Dios como Salvador, a Jesús como Salvador, a Dios como Padre, al Espíritu Santo como ayudador. Te hace creer que con dinero yo puedo comprar cosas. Por ejemplo, gente que me quiera. ¿Cuándo no viste esa persona que anda tan desesperada creyendo que va a ser más aceptado cuando tenga dinero, que se endeuda hasta acá o trabaja de sol a sol olvidándose de la familia, de los amigos, de todo, compra el auto y enseguida va y quiere mostrarlo? Porque puso la esperanza en que iba a ser más aceptado y más querido y más amado cuando tuviera un auto. Lo mismo aplica con un celular. Ese chico, esa chica que antes no me daba atención, vas a ver cuando tenga el último teléfono. Y trabaja y por esforzarse por ese teléfono ni diezma ni ofrenda, porque hay una esperanza en su corazón que dice, el día que tenga ese teléfono, entonces ese chico o esa chica va a darme atención. Sea para una relación sentimental o sea para una amistad. ¿Ves? Ahora mira el teléfono que tengo, podemos ser amigos. O creen que la esperanza, o decir, al tener yo ese dinero, tengo la esperanza de que los problemas de mi matrimonio se arreglen. Porque si hay plata, entonces en cuanto peleamos, lo que hacemos lo solucionamos con un viaje a algún lado. O te mando al shopping, mi amor. O comprate esa camiseta de fútbol que tanto querías. O vámonos a la playa para descansar en el Caribe.
Con plata lo podemos hacer y creen que el dinero es la esperanza para arreglar el matrimonio y no lo hace. O padres que creen que la esperanza de que sus hijos los quieran es que tengan más dinero. Porque cuando tenga más dinero le voy a poder comprar la PlayStation 5 y ahí me va a amar como nunca antes. Tiene la esperanza en que sus hijos los amen si tienen dinero, en vez de en que Dios puede volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y que los hijos pueden amar a los padres, le den o no puedan darle todos los bienes económicos que esos niños desean. Es que en la iglesia, ya entendí, en la iglesia me van a querer más cuando vean que desembolso un buen diezmo y una buena ofrenda. Mi esperanza está en que me den un lugar en la iglesia si yo diezmo bien y ofrendo bien. Es un error. No hay esperanza en el dinero. Nuestra única esperanza está en Dios. Nuestra única esperanza para arreglar un matrimonio, para restaurar relaciones familiares, para tener una oportunidad en el ministerio, o sea, que Dios quiera usarte en el servicio de lo que Él quiere hacer en la tierra. La única esperanza que tenemos para una salvación, la única esperanza que tenemos que perdura en esta tierra, de que nada me faltará, de que no voy a perder mi amparo, que mis hijos no van a pasar hambre, está en Dios, no en el dinero. La esperanza incorrecta. Nuestra esperanza tiene que ser siempre Dios en cualquier circunstancia y aplica para todo. Por último, la disposición. La disposición. Si vas a tener dinero, que no está mal, vuelvo y repito, no está mal que te vaya bien económicamente. Pero si vas a tener dinero y no vas a ser generoso, no vas a estar dispuesto a ser generoso, si vas a tener dinero y no vas a estar dispuesto a compartirlo, decime una cosa, ¿para qué lo tenés? Si vos estás pensando en tener dinero solo para tener dinero, ¿de qué te sirve? A la eternidad no te lo vas a poder llevar. Si estás pensando en tener dinero para ganar una relación, una reputación, un espacio, no te sirve para eso. No en Dios. Si estás esperando tener dinero para algún otro fin que no sea compartir o ser generoso, el dinero no sirve. No es útil. Si estás esperando que Dios te prospere, tenés que saber esto. Dios sí quiere prosperarte, pero te quiere prosperar para que seas generoso, para que compartas lo que Él te dio, porque lo que recibimos de Dios siempre es para dar, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Damos de gratis, recibimos de gratis, porque Dios nos amó. Y si nos quiere dar dinero, también es de gracia. Entonces, ¿por qué no dar de la misma manera, de forma generosa? ¿Por qué no compartir de la misma manera con el que no tiene? Para eso es que Dios sí quiere darnos dinero. ¿Por qué, pastor, hay algunos cristianos que nunca avanzan en su vida económica? Porque todavía corren detrás del dinero como un fin en sí mismo. No están pensando en decir, cuando tenga dinero, claro, voy a vivir mejor y eso está bueno, pero me voy a acordar de cómo vivía yo cuando no tenía. Y voy a ayudar a ese que estaba en un conflicto, a ese que estaba en un problema. Yo sé lo que es que venga una factura de luz y que te caiga la gota fría y que digas, ¿cómo la voy a pagar? Así que voy a ayudarlo, voy a ser generoso, voy a compartir. Yo sé lo que es querer viajar y que en algún momento digas, pero no tengo ni para el colectivo, voy a tener que ir caminando. Voy a compartir con vos para que no tengas que pasar por ahí por donde yo pasé y para que puedas experimentar el uso correcto del dinero. Es para ser generoso y para compartir con los demás. Terminé. Espero haberte secado el amor al dinero.
Espero que Pablo siga siendo igual de efectivo, el Espíritu Santo siga igual de efectivo. Hablando de dinero, que sean efectivos. Familia, yo te voy a decir algo. No vamos a ser nunca una iglesia pobre. Si aprendemos estos principios y caminamos en estos principios, no vamos a morir ni en pobreza ni seremos pobres. Habrá momentos de más, de menos, de más o menos, pero habremos aprendido a contentarnos con todo. Y habremos aprendido principalmente a vencer a quien es príncipe y gobernante en este mundo, que se llama dinero. El dinero detrás tiene un espíritu que te esclaviza. Si aprendemos a vivir como Pablo nos manda, no solo no seremos esclavizados, sino que lo tendremos bajo nuestros pies. Y cuando un cristiano tiene bajo sus pies el dinero, entonces no puede ser atraído o retenido por el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro que esta palabra llegue donde tiene que llegar. Señor, vos la pusiste con un fin. Entiendo yo, Señor, que nos estás hablando de esto no solo para saber la verdad, sino para prepararnos para tener abundancia. Para que sepamos cómo administrar la abundancia que vas a darnos, para que sepamos cómo administrar de dónde viene y a dónde va la abundancia que vas a darnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada corazón, para que podamos vivir libres de servir al dinero, libres de vivir por el dinero, libres de ser esclavos del dinero, para poder servirte, Señor, de manera suelta, desinteresada, generosa y compartida con los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.